Bien, feliz tarde-noche para todos. Un placer poder interactuar con ustedes a través de este medio. Quien les habla, su tutor influencer, el licenciado Omar González, y estaremos trabajando con nuestro cuarto y último encuentro síncrono de la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Entonces, fíjense, para hoy tenemos pautada la siguiente agenda. Primero la bienvenida, el contenido programático, tendremos un ciclo de preguntas, nuevamente nuestro contenido programático, luego estaremos conversando sobre la actividad sumativa que corresponde para esta última unidad y nuestro cierre metacognitivo. Entonces, es un grato placer poder interactuar con todos ustedes a través de este medio y conectar desde la distancia por un nutrido y enriquecedor intercambio de saberes. Como les dije anteriormente, soy el profesor Omar González, soy magíster en orientación de la conducta, doctorante en innovaciones educativas y profesor agregado de la universidad. Soy su tutor e influencia para el transitar de esta maravillosa experiencia que les hará profundizar en nuevos e interesantes constructos en el área de la psicología educativa. Fíjense que entre práctica del psicólogo educativo se basa en tres elementos necesariamente involucrados, ¿no? Lo que aplica o el objeto de aplicación, que es lo que llamamos conocimientos psicológicos. Por otra parte, en dónde se aplica o el contexto de aplicación, que en este caso podríamos decir que es el espacio educativo, y ciertos procedimientos de ajuste que mediatizan entre el objeto y el contexto de aplicación, los cuales contribuyen a hacer práctico técnico lo teórico, que son los conocimientos psicológicos, donde el contexto de aplicación pueden clasificarse en tres grupos, de acuerdo con el aspecto o dimensión de la educación a la cual atiende. Entonces, entre estos elementos fundamentales tenemos, primero, condiciones generales o locales de la educación. Segundo, situación educativa y los hechos educativos. Tercero, la evolución y de la reflexión sobre la educación. Y por supuesto, los procedimientos están referidos en la búsqueda de rendimiento escolar. Por otra parte, el asesoramiento vocacional. Por otra parte, el asesoramiento familiar. De igual forma, el clima en el aula, problemas emocionales. Por otra parte, la motivación. De igual forma, la autoestima y también la elaboración de diseños instruccionales y la asesoría vocacional, de casos e instruccional. Entonces, esto nos indica todos los aspectos, todas las aristas, todos los elementos en los cuales interviene, permea y brinda acompañamiento el psicólogo educacional. Entonces, fíjense que todos los elementos que allí se presentan indican todo el espectro en el cual debe estar presente el psicólogo educacional y cómo su influencia de una manera preponderante tiene incidencia en el accionar de cada uno de los actores del hecho educativo. Esto es un elemento fundamental que debemos tomar en consideración. El psicólogo no es un elemento aislado en la escuela, sino que por el contrario, el psicólogo va acompañando a cada uno de esos actores en cada uno de los elementos que ellos van desarrollando en su transitar en el proceso educativo, en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de enseñanza desde las dos perspectivas, desde el que enseña al que aprende. ¿Sí? De igual forma, fíjense que cuando hablamos del clima en el aula, hay unos elementos fundamentales a tomar en consideración por acá. En primera instancia, el docente trabaja para fomentar el valor a la dignidad humana, cimiento para establecer un clima efectivo
un clima de calidad en donde el docente y el estudiante disfruten de una convivencia pacífica y de mutua colaboración para el logro del aprendizaje. Entonces también podemos ver que el clima del aula es un tema fundamental para el éxito del proceso educativo. Esto tiene que ver con la satisfacción de las necesidades emocionales de los estudiantes, como el respeto, la autoestima, la convivencia, la empatía, el manejo de las emociones de manera pertinente. Entonces, todos estos elementos van a propiciar que haya un ambiente coherente, pertinente, elocuente, eficaz y efectivo dentro del espacio educativo. Por otra parte, fíjense que la falta de un buen clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes, lo cual provoca en ellos, cuando no están las condiciones pertinentes, las condiciones dadas en el aula, y esto tenemos que tomarlo en consideración, ¿qué sucede? Se influye en el rendimiento escolar, lo cual provoca en ellos estos sentimientos de desinterés, cansancio, indisciplina, falta de participación, bajas calificaciones a nivel de el resultado final de los estudiantes dentro de ese espacio. Ahora bien, en la actualidad las instituciones educativas que están bajo la administración del Estado, la administración privada, se descuida este factor por múltiples elementos. Entre ellos la falta de iniciativa, de gestión, de optimización de recursos y desinterés de los actores educativos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, que en todos esos elementos, como les dije anteriormente, participa el psicólogo y entonces busca revertir estos elementos. Obviamente, hay elementos que él no puede atacar porque están fuera de sus atribuciones, de sus esferas de atención, pero desde su capacidad de atención, desde su capacidad de acompañamiento, él tiene que hacer un proceso de observación, de vigilancia, de prevención, de acompañamiento, como señalábamos previamente, en el cual él vaya observando esos símbolos que se van permitiéndose en el tiempo educativo. Entonces, desde esa observación de esos símbolos, entonces, ¿cómo yo puedo intervenir? ¿Cómo yo puedo brindar atención? ¿Cómo yo puedo generar una conducta en los estudiantes que sea propicia para que se genere el aprendizaje? ¿Cómo puedo generar o cómo puedo aportar a una conducta propicia de parte de los docentes, sabiendo todas las características que tenemos actualmente con el sistema educativo, con los docentes y sus condiciones salariales, las de motivación y todo lo que trae como consecuencia esto? Entonces, eso es todo un andamiaje que debe entonces permitir que el acompañante pueda brindar herramientas para ir generando espacios cónsonos dentro de los elementos educativos. ¿Sí? Entonces, interesante resaltar, en primera instancia, entre esos aspectos, el rendimiento escolar. Fíjense ustedes que la atención educativa al desarrollo desde las primeras etapas de la vida para detectar, primera instancia, lo que siempre se hace, detectar y prevenir a efectos socioeducativos las discapacidades e inadaptaciones funcionales. Entonces, estos dos términos fundamentales, por ejemplo, la discapacidad es falta de capacidad, es decir, se trunca esa capacidad. Y por otra parte, la inadaptación. Y cuando hablamos entonces de la inadaptación es que no hay esos procesos propios del individuo en donde es capaz de adaptarse de una manera funcional, psíquica y social. Entonces están estas tres dimensiones: lo funcional, lo psíquico y lo social. Entendiéndose que lo social es la interacción con los otros. En caso de observar problemas de aprendizaje en algún estudiante, intervendrá directamente y o apoyará al resto de profesores
proponiendo las medidas más adecuadas para tratar cada caso. Entonces, ¿cuál es el otro elemento fundamental a tomar en consideración acá? Que desde esa observación, desde ese acompañamiento, desde ese estar verificando cada uno de los síntomas que se están presentando y cada uno de los símbolos que se dan, él puede ser el elemento que va a intervenir directamente en el momento propicio o por el contrario, también va a dar herramientas a los otros docentes para que puedan intervenir esos casos o esos focos que se puedan presentar en el aula o en los espacios de acompañamiento. Por otra parte, también tenemos el asesoramiento vocacional. Ese asesoramiento vocacional y familiar que nos dice Campos 2018, el psicólogo actúa promoviendo y organizando la información y la formación a madres, padres, en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo. Entonces, fíjense los dos elementos que también tiene aquí en consideración, que es que promueve y organiza. Promueve, es decir, a través de campañas de prevención, a través de campañas de información, a través de programas de intervención y organiza todo eso que va a llegar a los estudiantes, pero también toda esa información que va a llegar a los padres, que va a llegar a las madres. ¿Para qué? Para formar una línea de atención. Y esto a su vez va a permitir que se realice la intervención para la mejora de las relaciones sociales, las relaciones familiares y la colaboración efectiva entre, y aquí tenemos entonces lo que establece la Constitución, entre la familia, y la escuela y la comunidad, que permite promover la participación, como dije anteriormente, de la familia en la comunidad educativa. Es decir, la familia no está en la casa nada más, la familia también interviene en todos los procesos que se ejecutan, que se realizan, que se ponen en práctica dentro de la institución. Y esto a su vez, así como los programas y proyectos y actuaciones que el profesional de la psicología desarrolle en la escuela. Entonces, ese desarrollar va a permitir que esa interacción sea efectiva, de que haya una vinculación real, de que podamos traer a ese padre, a esa madre aislada, ausente, a participar activamente en cada uno de los elementos que se desarrollan en la institución. Otro elemento fundamental que tiene que tomar en consideración es el clima en el aula, ¿sí? Ese espacio educativo, ese espacio de formación, ese espacio de adiestramiento, señala la Universidad Internacional de Valencia que el acoso escolar o bullying se ha convertido en un problema de primera magnitud para la comunidad escolar. En este sentido, el psicólogo juega un papel clave en la prevención del conflicto, ayudando a los alumnos a desarrollar un óptimo nivel de inteligencia emocional que les ayude a gestionar con eficacia y sin llegar a la violencia las inevitables situaciones de conflicto. Como lo hemos hablado en otros espacios, en otros momentos de encuentro, el conflicto acompaña en toda el transitar en toda la vida al ser humano. El conflicto es parte de la vida. Ahora, ¿qué es lo interesante? No engancharse en el conflicto, no generar caos, sino que por el contrario, el conflicto permita que haya una resignificación de la conducta, una resignificación del pensamiento y por consiguiente sirva como un programa de entrenamiento, un programa de formación, un programa de mejoramiento conductual. Esto quiere decir, en primera instancia, es importante que en ese acompañamiento del equipo multidisciplinario, en ese acompañamiento del psicólogo, brinde herramientas que permita al individuo gestionar de una manera consona eso que está sintiendo, expresar a través de una comunicación certera, una comunicación que sea efectiva, una comunicación que sea productiva, lo que quiere establecer. Y que en ese establecimiento de las relaciones interpersonales, ¿sí? No haya un elemento de acoso, no hay un elemento
de bullying entre los actores que están presentes en el aula, entendiendo que los jóvenes, que los adolescentes, que los niños están en ese proceso de identificación, de identidad. Entonces ellos necesitan ese acompañante para que les permita a ellos poder desarrollar de manera elocuente su discurso, y ese discurso a su vez le permita poder dar a conocer sus emociones sin socavar o menoscabar la del otro, sino que por el contrario puedan entender que es una relación y que esa relación en el aula debe ser una relación armónica. Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda que se les haya presentado? Vamos a dar 2 minutos para que ustedes puedan realizar sus preguntas y poder interactuar en este espacio. Bien, chicos, vamos entonces a continuar. Si no se generó ningún interrogante, si estamos hasta ahora claros en la información que hemos venido manejando, si estamos claros en que, bueno, todos los elementos que tenemos que tomar en consideración en el hecho educativo, todos los elementos que tenemos que tomar en consideración que la escuela no es solamente el espacio educativo per se, es decir, el aula de clases, los pasillos, no, la escuela se transforma en un espacio mediador, en un espacio conciliador, en un espacio emancipador, en un espacio que proyecta una información que transforma al hogar, que transforma a la comunidad, que transforma a la ciudad, que transforma al país. Es decir, los procesos educativos están presentes y son inherentes al quehacer humano. Entonces la escuela tiene que ser vista como ese espacio de transformación, ese espacio que busca resignificar el papel de los individuos en la sociedad, entender que la educación es ese espacio que permite al hombre en sus relaciones poder ser un agente que busque una sociedad más activa, una sociedad más empática, una sociedad más humana. Entonces, fíjense, otro de los elementos interesantísimos a resaltar son los problemas emocionales. El psicólogo tiene también la función de detectar cuáles son las herramientas más adecuadas para cada caso de problemas emocionales. Guzmán, 2019, señala que algunos utilizan manuales diagnósticos, otros utilizan terapias basadas en distintos modelos teóricos, otros recurren a la derivación cuando el caso escapa de sus posibilidades de acción. Incluso suele presentarse o suele pensarse que el acompañamiento emocional se limita a los espacios clínicos o diagnósticos. Este acompañamiento emocional no solo ocurre dentro de los consultorios y tampoco es exclusivo de los manuales.
Por ejemplo, hay intervenciones grupales en talleres o terapias de más de una persona e incluso en espacios públicos. En todo caso, la labor del psicólogo es generar un espacio empático y responsable. ¿Ante qué? Ante el sufrimiento ajeno. De manera que pueda favorecerse la construcción de herramientas que busquen que mitigar ese sufrimiento. Entonces, fíjense los elementos fundamentales que tenemos que resaltar, los elementos fundamentales que tenemos que tomar en consideración con referencia a este punto. En primera instancia, no solamente está el espacio del consultorio, ¿sí? Sino que el diagnóstico, el acompañamiento está presente en diferentes lugares. Y entonces allí también tomamos en consideración, bueno, que la escuela es un espacio de diagnóstico, que la escuela es un espacio de acompañamiento, que la escuela es un espacio donde observamos, que la escuela es un espacio donde nosotros podemos hacer procesos de sistematización. Y cuando hablamos de esos procesos de sistematización, indica, bueno, que yo estoy en una constante observación de elementos etnográficos, de elementos fenomenológicos. Y cuando yo estoy ante estos elementos, ante estas evidencias, ante estos sucesos, ¿sí? Yo entonces comienzo mis procesos de sistematización, porque los procesos de sistematización te van a permitir a ti poder hacer una indagación contextual con mayor profundidad. Y esa mayor profundidad de entender qué está sucediendo, de ese registro, te va a poder permitir hacer una indagación del contexto. Y esa indagación del contexto implica que yo debo conocer por qué se está gestando esos elementos conductuales. Es decir, qué está proyectando ese individuo, qué está generando en él, cuál es el elemento simbólico o cuál es el mensaje implícito que se quiere proyectar a través de su conducta. Entonces, ese es el elemento fundamental que tiene que ver con la observación, porque esa observación, como hemos reiterado, durante todo este encuentro y en otros encuentros previos, es el que te permite a ti determinar, inferir, predecir, un elemento predictivo de por qué se está gestando esas conductas y esas manifestaciones, como hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué se va a buscar? Bueno, que en ese acompañamiento emocional nosotros podamos brindar atención, podamos brindar contención, podamos dar herramientas a los que están directamente involucrados con los entornos educativos. Y cuando hablamos de los que están involucrados directamente con los entornos educativos, entonces tenemos, por ejemplo, a los docentes y cómo ellos entonces abordan esas conductas con las cuales se encuentran a diario en sus espacios educativos, qué observan ellos en sus estudiantes, cómo ellos nos brindan insumos para nosotros poder brindar y dar ese acompañamiento necesario. Y lo más importante es entender hasta dónde es nuestra esfera de atención, hasta dónde son nuestras atribuciones, hasta dónde nosotros podemos llegar, cuándo nosotros tenemos que referir a otro especialista, cuándo nosotros hacemos entonces sinergia institucional multidisciplinaria para entonces apoyarnos de los otros especialistas para que podamos ser más efectivos en el trabajo. Fíjense también que el valor motivador de estas características del contenido y de las pautas instruccionales expuestas dependerán de cada aprendiz y de los demás contextos del aula intervinientes. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, las pautas descritas para la presentación de las tareas van potenciando su valor motivacional para la actividad del alumnado. Si la propia tarea incluye en sí misma los valores motivacionales que se desarrollan en el apartado dedicado a la tarea, en este mismo trabajo, aunque se consiga presentar y proponer tareas con su potencial máximo de valor motivacional, fíjense que es necesario que el estudiante, el alumno, no decaiga en su motivación.
sino que ésta sea continua hasta finalizar la actividad, por lo cual es necesario una supervisión continua del maestro a lo largo de la misma. Aquí entonces tenemos un elemento interesantísimo a resaltar, como es el elemento motivacional, ¿sí? Como ese elemento que acompaña todas las actividades que se van desarrollando en diferentes espacios. No solamente en el quehacer diario, no solamente lo que hacemos en casa, no solamente lo que se hace en el trabajo, sino que también es lo que se hace en las actividades educativas, ¿sí? Hablando específicamente de ese contexto, de esa escuela, como espacio de acompañamiento. Entonces, fíjense que eso indica que nosotros debemos acompañar en la construcción de esas lecciones educativas. Debemos acompañar y verificar, fíjense ustedes lo interesante, qué es, cómo se está evaluando, cómo se está dando el proceso de aprendizaje, cómo se está dando el proceso de enseñanza, cómo el maestro utiliza una metodología, ¿sí? Una metodología que incluya dimensiones como la dimensión motivacional, que sus clases no sean monótonas, que sus clases no sean autómatas, que sus clases no sean mecánicas, sino que por el contrario, esa clase puede enganchar al estudiante, esa clase puede hacer ese enlace real con la parte emocional, con la parte motivacional, que ese estudiante se siente identificado, que ese estudiante se sienta entendido, que ese estudiante sienta que está en un espacio que le brinda protección y a su vez que le brinda un espacio de crecimiento, un espacio de desarrollo, un espacio de formación. Y ese espacio de formación lo va a ver entonces evidenciado en la construcción, en el desarrollo de las actividades académicas, es decir, de eso que llamamos actividades evaluativas. Entonces, es interesante cómo el psicólogo tiene que estar presente en todos esos espacios. ¿Para qué? Bueno, para decirle, mira, al profesor, esto es una tarea que falta el elemento motivacional. ¿Qué te parece si se incluye esto? ¿Qué te parece si es más lúdica la actividad desde el respeto, desde el acercamiento, desde el brindar una orientación clara y precisa, pero sin vulnerar el espacio del otro? Cuando hablamos de problemas de motivación, específicamente en el espacio de la escuela, se pueden proponer modelos de solución que son dos cosas distintas. Los resultados de la investigación de la motivación hasta ahora apuntan que primeramente a la motivación del rendimiento, sobre la cual el maestro puede influir poco en el aspecto del motivo de rendimiento. A lo sumo, se puede apoyar la motivación del rendimiento mediante una disposición correcta de condiciones de situación. Y por otra parte, en segundo lugar, la motivación del aprendizaje a través de la cual el psicólogo intenta con un tiempo a corto plazo de mejorar la conducta de rendimiento de su alumnado. Entonces, fíjense que es un trabajo multiaxial. Y como es un trabajo multiaxial, todos participamos y todos tratamos de manejar el mismo discurso. Todos tratamos de que se maneje la misma orientación, de que todos tengamos claro el proyecto que se quiere alcanzar y que todos podemos brindar desde nuestro espacio, desde nuestro conocimiento, desde nuestra área de atención, las herramientas para que se pueda alcanzar, indicando entonces que se debe manejar el mismo discurso. Entonces, fíjense, te habla del elemento motivacional intrínseco y el elemento motivacional extrínseco. Y entonces en esa parte el elemento motivacional extrínseco tiene que ver cómo se desarrolla, cómo la actividad es interesante, cómo los contenidos se pueden relacionar con lo vivencial, con lo cotidiano, el aprendizaje social, como hablaba Bandura. Entonces todos estos elementos se toman en consideración. Ahora bien, el elemento motivacional implícito, que es propio, que es autónomo, que es singular del individuo, allí el psicólogo tiene que verificar cómo está ese individuo, cómo su entorno familiar,
su entorno con sus más allegados está influyendo y cómo él está verificando y vivenciando su espacio educativo, cómo él se siente dentro del espacio educativo, cómo él comprende, internaliza, codifica, cuál es su rol dentro de la escuela, a qué viene él a la escuela y cómo entonces él proyecta eso en la construcción y desarrollo de sus actividades educacionales. Entonces allí entra en juego un elemento que es fundamental, como es la autoestima. Y hablamos que la autoestima, para los autores, es la valoración que se hace de uno mismo, un sentimiento, una percepción subjetiva de los competentes que se considera un buen autoconcepto, que es un factor protector en el contexto educativo, ya que ayuda a la consecución de los proyectos y metas. La autoestima y el éxito o fracaso se relacionan de manera bidireccional. Si tienes una mala autoimagen infantil, hace que se desconfíe en sus capacidades, se anticipa el fracaso en sus conductas y normalmente fracasa en sus intentos. El psicólogo escolar está preparado para, con sus conocimientos y obligado por su profesión, a prever y planificar, no solo a remediar, puede servir de puente entre la escuela y la sociedad y ayudar a que la escuela pase de ser un lugar donde se adquieren conocimientos concretos sobre materias específicas para convertirse en una institución que favorece, enderece actitudes negativas ya adquiridas y enseñe otras beneficiosas para el alumno y la sociedad. Fíjense lo interesantísimo de todo esto que se señala acá. Primero, la autoestima tiene que ver directamente con la autoimagen, con la autopercepción, con el autoconcepto. Entonces, todos esos autos están en una construcción. En esas primeras etapas del individuo que está buscando identidad, que está buscando todo lo que hablamos previamente, él está en esa construcción. Entonces, por eso lo importante, por eso lo resaltante de que en su hogar y en sus entornos él sea eh, eh, estimulado, que él sea consolidado en su imagen. Es decir, que él reciba palabras, que él reciba actitudes que identifiquen que él es un individuo que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Que él pueda consolidar su autoimagen. Eso es fundamental por allí. Entonces, lo importante del psicólogo que tiene que estar observando, fíjense ustedes aquí, entonces retomamos los símbolos que él muestra. Si no es es un individuo que ha sido violentado, que es un individuo que ha sido mermado, que es un individuo que ha sido sometido al vapuleo, que es un individuo que está sometido en su hogar o en su contexto a espacios que lo que hacen es minimizar y aminorar su concepto o su autopercepción. ¿Sí? Eso es importante porque eso va a consolidar esa autoimagen y eso va después a verse reflejado en el adulto. Pero entonces los espacios educativos entran allí ¿para qué? Para consolidar esa autoimagen. Por eso lo importante de cómo es el trato del docente, cómo es el trato de sus compañeros hacia el individuo. Por eso es que tenemos que estar tan pendientes de esos símbolos, de cómo es el trato, cómo se da el respeto, cómo se da la tolerancia, cómo se da esa hermandad institucional. Eso es fundamental, de que no sea un elemento peyorativo, punitivo, sino que por el contrario, ese acompañamiento que hace el docente, ese acompañamiento que hace cada uno de los miembros que están allí presentes, lo que busca es consolidar su autoimagen, su autoconcepto, su autopercepción, que brinde herramientas que le permitan entender que aunque nos podemos equivocar, eso no significa que estamos aminorados, sino que por el contrario, en la vida hay espacios que son de crecimiento y esos espacios de crecimiento y de aprendizaje se dan a través de los errores que podemos cometer. Entonces, fíjense lo importante y lo significativo que es estar al pendiente de todos esos elementos que se están dando en los espacios educativos. Y también, por consiguiente, verificar qué pasa en el hogar, cómo es el trato en el hogar, cómo se acompaña a ese estudiante, cómo se acompaña a ese hijo. Es fundamental estos elementos.
Otro elemento importante a entender que tiene el psicólogo como su rol en la escuela, que todo esto lo que hemos venido hablando, que hemos venido trabajando hasta ahora, es todos los procesos en los que está inmerso el psicólogo, es todo lo que hace el psicólogo educativo dentro del espacio de aprendizaje, de enseñanza, ¿sí? Es también asesor vocacional. Y cuando hablamos que es asesor vocacional, Campos nos señala que el psicólogo promueve y participa en la organización, en la planificación, en el desarrollo y la evaluación de los procesos de orientación y asesoramiento profesional y aunado a eso, de asesoramiento vocacional tanto en lo que tienen de información, asesoramiento y orientación a los alumnos ante las opciones que deban tomar frente a las distintas posibilidades educativas o profesionales, como en la elaboración de métodos de ayuda para la elección y de métodos de aprendizaje de toma de decisión vocacional. El objetivo general de estos procesos es colaborar en el desarrollo de las competencias de las personas, en la clarificación de sus proyectos personales, en la clarificación de sus proyectos vocacionales y profesionales, de modo que puedan dirigir su propia formación y su toma de decisiones. Entonces, fíjense, todo este elemento, o sea, porque nos encontramos en muchos espacios con jóvenes que están todavía difusos, que no tienen claridad en qué quieren hacer, en hacia dónde se perfilan, cómo construir un proyecto de vida, cómo darle sentido, cómo darle propósito a la vida. Entonces, fíjense que el psicólogo está allí para brindar esas herramientas, para acompañar, para gestar campañas, donde él pueda ir dando luces a eso que se pretende, pueda proyectarse el joven, pueda proyectarse el niño, pueda proyectarse el individuo. Entonces, en ese proceso de acompañamiento y de asesoramiento fundamental, porque acompaña, como les dije anteriormente, a todos los actores del hecho educativo, él tiene un papel preponderante porque ayuda a organizar. Sí, cómo se organizan los grupos, cuáles son las características que se debe tomar en cuenta en esos grupos, cómo deben estar constituidos los espacios educativos. Ayuda a planificar qué se da, cómo se va a dar, según las estructuras del desarrollo evolutivo. Desarrolla y acompaña en los procesos de evaluación. Entonces, todo esto le permite a él ayudar a cada uno de esos actores a que pueda desarrollar de manera eficiente, de manera eficaz, dando respuesta a las necesidades de los estudiantes en cada uno de sus espacios. Bien, ¿alguna otra pregunta que se pueda haber generado hasta ahora? ¿Alguna duda? Tenemos 2 minutos para estas preguntas que ustedes necesitan aclarar, que ustedes necesitan esclarecer, algún interrogante que se haya generado. Este es el momento. Bien, chicos, si no hay ningún interrogante, si no hay ninguna pregunta, seguimos avanzando entonces. Bien. Grosso modo, este es el contenido programático que tenemos previsto para la tercera unidad. Les invito a revisar todo lo que está en el aula y no solo quedarnos con eso, revisar las referencias bibliográficas, revisar el contenido que nos invitan también a leer y aunado a eso, no quedarse solamente con esa información, no quedarse con lo que hemos visto en este encuentro, sino que por el contrario, ustedes hagan un proceso de indagación porque este tema, un tema interesantísimo, un tema que nos indica toda la responsabilidad y todo lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro papel como como psicólogos escolares, con qué nos enfrentamos, cómo nosotros tenemos que abordar cada una de las situaciones que allí se nos puedan presentar y muchísimas otras situaciones que cuando estemos en el espacio educativo vamos a vivenciar porque nos encontramos con un mundo multicultural, multiétnico,
plural y en ese mundo multiplural cada uno es una vivencia, cada uno es una experiencia, cada uno trae un bagaje de su hogar y entonces tenemos que ir dando respuesta a cada necesidad que se va presentando. Entonces, fíjense, como actividad sumativa, tenemos para esta unidad mi rol como psicólogo educativo en un caso real o un caso hipotético. Entonces, fíjense, ¿cuál es el propósito? Que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos sobre las funciones del psicólogo educativo para analizar un caso real o hipotético y proponer una intervención psicológica pertinente. Entonces, aquí hay unos posibles casos para que ustedes seleccionen uno. El primero es un estudiante con bajo rendimiento académico y problemas de concentración. El segundo, un adolescente con dificultades para elegir una carrera universitaria. El tercero, un grupo de estudiantes con un clima de aula tenso y conflictivo. Y por último, un niño con problemas de autoestima y ansiedad social. Entonces, bueno, usted selecciona cuál es el caso con el cual se siente más identificado, cuál es el caso que le parece que puede abordar con mayor eficacia, cuál es el caso con el que usted se siente más cómodo para trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar el análisis del caso, identificar los principales problemas y necesidades psicológicas del estudiante, relacionarlo con estos problemas con los conceptos teóricos estudiados en clase, considerar las posibles causas de estos problemas, los factores personales, familiares, escolares. Luego, la propuesta de intervención. Ustedes van a diseñar un plan de intervención psicológico que incluya los objetivos específicos y medibles, las actividades y técnicas psicológicas a utilizar. Por ejemplo, un asesoramiento individual, una terapia de grupo, un diseño de programas de intervención. Todo detallado, que se vea claro que ustedes están conscientes y conocen lo que van a hacer. Los recursos necesarios, o sea, qué materiales van a utilizar, cuál es el tiempo, quiénes son las personas que van a estar involucradas, cuál es el equipo multidisciplinario en dado caso que sea un equipo multidisciplinario que se vaya a activar, qué necesitan ustedes para realizar ese plan de intervención. Luego, la justificación, donde ustedes van a explicar por qué eligieron cada una de las estrategias propuestas, es decir, porque ustedes consideraron que fueron las más pertinentes, porque ustedes consideraron que esas son las que van a dar la respuesta oportuna a esa situación con la cual ustedes se están presentando. Y bueno, van a fundamentar su propuesta en los conocimientos teóricos. Siempre, bueno, según el autor tal señala esto, esto y esto. Según la teoría educativa o la teoría de aprendizaje que ya hemos visto previamente, se ajusta con mayor pertinencia a esto. ¿Cómo vamos a presentar el trabajo? Bueno, un informe escrito de 3 a 5 páginas, aunque no es limitante, si tiene que ser 6 páginas, si tiene que ser 7 páginas, si tiene que ser 8 páginas, no hay problema. Van a incluir su portada con sus datos personales, el título del trabajo, ¿verdad? Recordando que debemos trabajar con lo que establece el manual de la universidad, con los aspectos de forma y de fondo. Luego tenemos la introducción, que es la presentación del caso y objetivo del trabajo. Tenemos el desarrollo, que es el análisis del caso y todos los elementos que señalamos previamente. Luego las conclusiones y por supuesto no puede faltar la bibliografía con la que ustedes estén trabajando. El formato es Arial 1.12, Interlineado 1.5 y los márgenes que establece el manual de la universidad. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en consideración para esta evaluación? Bueno, la identificación del paciente, el motivo de la consulta, los antecedentes personales y familiares relevantes, la descripción detallada de los síntomas presentes, el examen mental, la presentación y formato adecuado. Bien, ha sido un placer para mí interactuar con ustedes a través de esta plataforma. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar allí. Cualquier duda que se les pueda presentar, no duden en consultar a través de los medios dispuestos para tal fin. Estamos en contacto. Cualquier información adicional, bueno, con gusto nos conectamos.